Hola compas, a ver, muchos de vosotros me habéis preguntado qué es eso del altermundismo, porque sí que es cierto que lo menciono en otros vídeos y bueno, el altermundismo no es otra cosa que de momento mi visión política de lo que yo creo que debe ser la lucha política en contra del capitalismo y del Estado. Y en este vídeo me propongo explicarosla más o menos en detalle o haceros un resumen. A ver, en primer paso, creo que tendríamos que estar de acuerdo desde la izquierda, obviamente, en superar lo que viene siendo el orden capitalista y por varias razones. Os voy a dar varios datos de lo que produce o cuáles son las consecuencias de este sistema capitalista vigente. Por ejemplo, cada 24 horas se extinguen 150 especies. Tan solo 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones globales que causan el cambio climático. Cada día 10.000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica. El 1% más rico de la población acumula más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. Tan solo 22 hombres tienen más riqueza que todas las mujeres africanas. Para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Los gobiernos gastan 10 veces más en armas que en ayuda humanitaria. Multinacionales se forran utilizando mano de obra esclava infantil. Cada año mueren 6 millones de niños como consecuencia del hambre. 6 millones de niños. Para el 2030 el cambio climático se cobrará la vida de medio millón de personas al año. Cada año se destruyen alrededor de 150 kilómetros cuadrados de bosque, o lo que es lo mismo, 190 veces la ciudad de Nueva York. La temperatura media ha aumentado ya a 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial. Es decir, podríamos continuar de forma prácticamente infinita contando todo este tipo de noticias que se producen como consecuencia de este sistema capitalista que es indefendible, ¿no? Entonces, la respuesta ante este sistema capitalista en la historia ha tenido diversas formas, como el marxismo, el anarquismo o la socialdemocracia. Eh, pero yo siempre me he preguntado si realmente hay otro tipo de alternativas que realmente podamos usar para hacer frente o crear lo que Julián Guite llamaba un contrapoder al capitalismo y, y al Estado. ¿Y por qué creo que los partidos, el sistema de partidos actual está obsoleto? Es decir, no podemos llamar democracia a votar cada 4 años y ya está. Yo considero que la política debe ser reconsiderada desde la democracia directa, aquello que se planteaba en las polis griegas. Es decir, una persona debe poder participar en política de forma diaria o al menos de forma semanal y de forma presencial. Porque claro, si yo dejo mi voto a una persona, dependo de esa persona para que haga o deshaga y tome decisiones que me afectarán a mí, a mi familia y a mi comunidad en su conjunto. Entonces, a ver, hago una crítica al sistema de partidos actual y sobre todo a creer que el Estado puede ser un, un ente que sirva para transformar ese sistema capitalista y por varios motivos. Vimos lo que pasó en la Unión Soviética y, por ejemplo, lo podemos ver ahora con los partidos de la izquierda tradicional, cómo al intentar llegar a esa mayoría absoluta se ven aplastados por la maquinaria del sistema, desde medios de comunicación, desde los poderes económicos, o por el caso de Podemos, como han intentado machacar a Podemos. Y aparte de eso, de cómo la maquinaria acaba masacrando a estos tipos de partidos, si nos fijamos en su propuesta, la máxima a lo que aspira la socialdemocracia es una renta básica universal, una jornada de 32 horas, y para mí este tipo de medidas yo las apoyo, obviamente. Estaría contento de que este tipo de medidas salieran adelante, pero las considero más que insuficientes, porque al final estas medidas solo son medidas redistributivas que solo funcionan aceptando el modelo capitalista. Por cierto, en este vídeo, que os dejo por aquí, intento explicar de una forma más o menos
simple y amena lo que es el capitalismo en sí. Pero bueno, para no alargarme más y haciendo una crítica a esa izquierda tradicional intentando buscar una alternativa al Estado, llego a la conclusión de que existe una vía, y es la vía altermundista. Bien, recordemos que mi idea era unificar lo que en la Primera Internacional se separó. Recordemos que en la Primera Internacional, digamos que había dos visiones, una era la marxista y la otra la anarquista. Es decir, la visión marxista consideraba que el Estado podría ser utilizado para esa transformación revolucionaria, y la visión anarquista, representada por Mikhail Bakunin, era una visión antiautoritaria y antiestatal. Estas diferencias acabaron por dividir a la Primera Internacional y supuso la expulsión de los anarquistas. Bien, yo comparto la visión de Bakunin, antiautoritaria, y considero que el Estado no tiene por qué ser necesariamente la vía por la que la clase trabajadora pueda transformar el sistema capitalista. Es decir, yo abogo por un sistema autogestionado por las personas. Si bien, no sé si conocéis la Comuna de París o la historia de la Comuna de París de 1871. Yo recuerdo que leía que Lenin, Marx y Bakunin no escatimaban en elogios hacia la Comuna de París. Es decir, Marx y Lenin decían que era la dictadura del proletariado perfecta, y Bakunin la ponía como ejemplo de cómo los obreros pueden autogestionarse de forma política y social la vida de estos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues no nos salgamos de ahí. Si la comuna era la parte que nos unía, o había algo de positivo en esa comuna, no nos salgamos de ahí. Entonces, ¿cómo trasladamos la idea de comuna a nuestros días? Pues bien, en el caso español, a los municipios. La vía altermundista, es decir, el altermundismo, pretende la transformación paulatina del sistema capitalista a través de los municipios. Esto del municipalismo libertario es una idea de Murray Bookchin. Murray Bookchin, tengo un vídeo donde menciono eso del municipalismo libertario, o su fase más desarrollada, que era el comunalismo. Creía que el municipio podría ser ese ente de transformación en contraposición al Estado para intentar superar este sistema capitalista. Bien, el término altermundismo surge a finales del siglo XX, ¿vale? Y se hace visible en la batalla de Seattle, en la que hubo una manifestación bastante considerable en contra de la Organización Mundial del Comercio. En esta manifestación habían anarquistas, había ecologistas, había comunistas, había gente del común, pero que lo que unía a toda esta gente, este grupo tan heterogéneo, era la crítica contra la globalización capitalista. Es decir, es por eso que se consideraban a estos movimientos antiglobalización, pero con antiglobalización entendían globalización capitalista, es decir, un intercambio de mercancías en la cual vemos hoy en día de forma en el cual vemos cómo esos intercambios se efectúan de forma injusta y en base a la explotación laboral de poblaciones enteras, ¿no? Entonces estos movimientos antiglobalización no es que estuvieran en contra de la globalización como tal, sino entendida como globalización capitalista. Por lo tanto, se intentó modificar ese nombre por altermundismo, que no es otra cosa que altermundismo. Podríamos simplificarlo en la frase otro mundo es posible. Es decir, podemos organizarnos de diferentes formas. Bien, leyendo un poco sobre estos movimientos antiglobalización o altermundistas, llegué a la conclusión de que compartía esa crítica a la dictadura económica que vivimos hoy en día, pero no encontré una solución práctica y efectiva, porque yo de una cosa estoy muy cansado, y es que la crítica al capitalismo la conocemos ya muy bien. Lo que no sabemos muy bien es buscar esas alternativas al capitalismo. Pues bien, durante 3 años yo he intentado buscar
esas soluciones o he intentado matizar algunas de esas soluciones o proponer algunas de esas soluciones, y lo que he hecho básicamente es recoger la palabra altermundismo y utilizar la crítica para rearmar una propuesta teórica en la praxis, es decir, cómo vamos a superar el capitalismo desde propuestas altermundistas, uniéndolas a la visión de Murray Bookchin de ecología social y de municipalismo libertario. Bien, sigamos. Entonces, como decíamos, el altermundismo pretende esa transformación del capitalismo, teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta a la naturaleza. Hay muchas propuestas de la izquierda tradicional que solo, única y exclusivamente, tienen en cuenta a la clase trabajadora. Y es decir, si no tenemos naturaleza, no hay clase trabajadora. Por lo tanto, hay que darle prioridad a los asuntos ecológicos, además teniendo en cuenta que el cambio climático cada vez se está agravando más. Entonces, cualquier propuesta de emancipación política y social debe tener en cuenta a la naturaleza y a los ecosistemas en su conjunto, junto con la clase trabajadora. Entonces, vamos por puntos. El municipalismo libertario o comunalismo. Esta es una de las propuestas estrella de Murray Bookchin y que yo considero indispensable para el altermundismo. Es decir, una propuesta del Estado. ¿Podemos hacer política alejada del sistema de partidos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos desde nuestros propios municipios para hacer política? Pues bien, la propuesta de Bookchin es utilizar a los municipios, es decir, en el caso español, utilizar estas instituciones de rango inferior para hacer política. Os pongo un ejemplo. Un grupo de personas se presenta a las elecciones municipales, que no estatales, que no a las elecciones de las comunidades autónomas, que no provinciales. Si no, no sería altermundismo. Estamos hablando solo y exclusivamente de los municipios. Un grupo de ciudadanos se presenta a los municipios, al municipio de Carmona, en Sevilla, vamos a decir. Se presenta con un programa político concreto altermundista, que ahora pasaré a explicar, e intenta implementar ese tipo de medidas con el presupuesto que le viene dado al municipio. Bien, pues estaríamos haciendo política a nivel local sin tener que esperar a que las esferas estatales ejerzan esta o otra política, ¿no? Que normalmente están muy lejos de ser políticas ecológicas. Pues bien, como vemos, este grupo político con ideas altermundistas podía presentarse en municipio y desde el municipio empezar a implementar ciertas medidas. Y me preguntaréis, Rubén, ¿y qué tipo de medidas son las que propone el altermundismo? Pues vayamos por partes. Uno, importantísimo, la redistribución de la tierra. Es decir, creo que todos, os he contado en algún momento, y yo creo que todos hemos vivido la coacción del sistema capitalista. Yo, en mi caso, yo he trabajado en el campo andaluz, y allí he sufrido la explotación, he vivido las condiciones laborales a las que se enfrenta la clase trabajadora andaluza y no andaluza, de diferentes partes del mundo. También he trabajado en la hostelería, también he sufrido las condiciones laborales de la hostelería, por lo tanto soy consciente, no solo en la teoría, sino también en la práctica, de lo que es la coacción capitalista. Entonces yo siempre me preguntaba en el por qué tengo que soportar yo este tipo de vejaciones y de humillaciones para tener que ganarme el pan, ¿no? Entonces es ahí donde radica el problema y donde tiene fuerza el capitalismo, o los capitalistas. Los capitalistas ejercen fuerza porque tienen los medios de producción. Al tener esos medios de producción, por ejemplo la tierra, tienen privilegios con respecto al resto. Por ejemplo, si yo tengo 2 o 3 hectáreas de tierra, dispongo de un medio de producción llamado tierra, y tú, al no tener nada, pues tendrás que ofrecerte a mí, yo te pagaré un salario, tú trabajarás para mí, yo no haré nada porque tengo los privilegios de la tierra, te daré una parte de los productos que consigas hacer con tus manos, y yo engrosaré mis bolsillos. Así, de forma muy, muy sencilla, es como funciona el capitalismo. Pues bien, una de las proclamas que
que propone el altermundismo es recuperar parte de esos medios de producción, y lo que dice Bookchin es municipalizar la economía. Es decir, como decíamos antes, un grupo de personas se presenta a unos municipios, gana por mayoría absoluta y con el presupuesto, por ejemplo, el otro día estuve viendo los presupuestos del municipio de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria, y sabéis que tenía un superávit de 4 millones de euros. Es decir, ¿qué se podría hacer con estos 4 millones de euros para buscar esa emancipación o autosuficiencia de un municipio en contraposición al capitalismo y al Estado, ¿no? Entonces, usar esos 4 millones o ese superávit o ese presupuesto municipal y recuperar parte de esa tierra. Entonces, ya no solo desde los municipios se hacen rotondas bonitas o se arreglan aceras, cosa que está muy bien, pero que no ayuda en nada en la emancipación de la clase trabajadora del sistema capitalista. Entonces, una vez recuperada parte de esa tierra, X cantidad de hectáreas, y hacerlas públicas, se podría iniciar un proceso de autosuficiencia alimentaria y energética e implementar políticas de vivienda. 1. Grupo político, utilizar el municipio como ente de transformación. 2. Una vez en el municipio, intentar buscar la redistribución, recuperar parte de esas tierras que están en manos privadas para pasarlas a manos públicas. Una vez que estas tierras están en manos públicas, ¿qué podemos hacer? Me estaréis preguntando. Pues bien, una de las cosas que se podrían hacer, y uno de los problemas más grandes que tenemos, por ejemplo, es en materia de vivienda. ¿Cuánto pagáis de alquiler o cuánto pagáis de letra? Una media de 500 euros, podríamos estar de acuerdo en esa cifra. La mitad de nuestro sueldo se va en el alquiler. ¿Cuántos esfuerzos debemos hacer para pagar este bien tan necesario para la supervivencia? Pues la mitad de nuestro sueldo, ¿verdad? Recordemos la pirámide de Maslow. Lo que Maslow nos decía es que para poder autorrealizarnos como personas, aquí os dejo la pirámide, primero, ¿qué debemos hacer para llegar a ser, esa palabra tan ambigua que poco me gusta, felices? Primero debemos poder respirar. Sin respirar no podemos seguir avanzando en la pirámide, ¿cierto? Después de respirar debemos comer, debemos beber, debemos tener una ropa, debemos tener una vivienda. Es decir, hay que ir avanzando en ciertos pasitos de esta pirámide para ir llegando a una plena salud o satisfacción personal. Pues bien, mi idea es cómo buscar esa satisfacción de necesidades básicas lejos del Estado, o lejos de buscar esa transformación del sistema capitalista, lejos de la propuesta estatal, que es lo que proponen la mayoría de los partidos de izquierda hoy en día. Pues bien, para buscar esa satisfacción mínima, municipios, redistribución de la tierra, y en materia de vivienda lo que proponen el altermundismo es la ecovivienda. Os recuerdo que por aquí os dejé un vídeo que se llamaba la ecoarquitectura o la arquitectura como arma revolucionaria, porque realmente creo que la arquitectura puede servirnos para buscar esa emancipación de la clase trabajadora en contraposición del sistema capitalista. Las Airships, que son la propuesta de Michael Reynolds, propone a un precio más que objetivo, mucho más barato que otras propuestas de vivienda tradicional. No solo ofrece una vivienda, sino que tiene un sistema energético autónomo. Se pueden cultivar alimentos dentro de la propia vivienda. Tiene un sistema de recogida de agua, que recordemos que hace poco veíamos cómo el agua empezaba a cotizar en bolsa, cosa muy peligrosa. Tiene un sistema de reutilización del agua, donde el agua puede ser reutilizada hasta 4 veces. En fin, la vivienda no solo como sitio donde vivir, sino como realmente un arma para resistir a los envites del sistema capitalista. Además, a un precio más que razonable. No sé si conocéis el caso de Marinaleda. Mi idea es reutilizar o recoger las partes positivas del proyecto de Marinaleda, pero hacerlo un proyecto ecológico y basado en la autosuficiencia.
no tanto crear nuestra propia industria, sino más bien buscar la independencia del sistema, buscar esa autosuficiencia energética, alimentaria y en materia de vivienda. Primero cubramos los pilares básicos de la pirámide de Maslow y después ya seguiremos avanzando y proponiendo otro tipo de cosas. Pero lo primero es lo básico. Primero hay que conquistar el pan. Si queremos buscar independencia del sistema capitalista y si queremos que la gente empiece a interesarse por proyectos emancipatorios diferentes del capitalismo. Bien, municipio, redistribución de la tierra, ecovivienda y, por ejemplo, autosuficiencia energética. No se puede desde los municipios empezar a implementar sistemas energéticos independientes a los que tenemos hoy en día. Recordemos que en este vídeo os expliqué cómo, junto al compañero Pau, os explicamos cómo 5 empresas controlan prácticamente todo el mercado energético y son capaces de subirnos o bajarnos la factura, casi siempre subirnos, en beneficio de un grupo de personas. Pues bien, si queremos también ahorrarnos esa parte de la factura de la luz, lo que debemos es buscar autosuficiencia energética y eso puede hacerse perfectamente desde los municipios. Entonces, imaginaos que desde un municipio se recuperan tierras, se empiezan a crear ecoviviendas, se empiezan a crear plantas energéticas independientes. Y supongamos que ahora el alquiler, en vez de pagar 500 euros, pues al ser casas públicas, pagásemos 50 euros, por ejemplo, al mes. Simple mantenimiento y pagos a largo plazo. Ese municipio estaría dando indirectamente 700 o 800 euros de forma indirecta, no directa, en forma de renta básica, sino de forma indirecta. Y además, al ser viviendas, se puede alargar en el tiempo, porque esas casas pueden servir no solo a una primera generación, sino a una segunda y una tercera generación, si se cuidan las cosas, ¿no? Entonces, desde el municipio, redistribución, ecovivienda, autosuficiencia energética y autosuficiencia alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bien decíamos, utilizar el presupuesto de los municipios para empezar a implementar, ¿qué os digo? Pues huertos urbanos, por ejemplo. Y os comento el caso de la familia Dervaes, una familia de 4 personas que en Estados Unidos consiguieron autosuficiencia alimentaria en su propia casa con poco más de 300 metros cuadrados. Fue una familia capaz de cultivar 3 toneladas de comida al año. Consiguieron esa autosuficiencia alimentaria, fueron capaces de comer desde su propio jardín. Lo que hicieron fue transformar el jardín, en vez de cultivar césped, pues empezaron a cultivar tomates, patatas, etcétera, etcétera, y fueron capaces de conseguir esa independencia del sistema capitalista, porque recordemos que cada vez que nosotros necesitamos comida, pues vamos normalmente a los grandes supermercados y desde allí, pues comemos comida que está tratada de forma muy artificial, que tiene productos químicos, en el caso de productos animales, pues tratadas incluso con antibióticos, en fin, un largo etcétera, y que además muy perjudicial para el planeta en sí, ¿no? Entonces, la implementación de huertos urbanos, o que el municipio diera la posibilidad de que cada ciudadano, que cada familia pudiera cultivar desde no solo una casa, sino proporcionarle una porción de tierra a un individuo, a una familia, para que pueda cultivar sus propios alimentos, estaríamos hablando de una verdadera revolución. Y estaríamos hablando de una verdadera independencia del sistema capitalista. Porque si yo tengo vivienda, si yo tengo energía y puedo alimentarme de forma autónoma, sin tener que venderme a ningún empresario que me explotará, estaremos hablando de una verdadera revolución. Todo lo que sea redistribuir no es revolución ni cambio verdadero, estaríamos hablando de redistribución, estaríamos hablando de progreso, pero no estaríamos hablando de transformación real. Entonces, lo que propone el altermundismo a través de los municipios es redistribuir la tierra, crear autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética también y implementar ecoviviendas. Supongamos un ejemplo. Como os decía antes, el municipio de Santa Lucía, con 4 millones de superávit. Una vez cubiertas las necesidades básicas del municipio, utilizar esa parte del presupuesto para empezar a implementar estas medidas altermundistas. Este grupo, que ha ganado por mayoría absoluta, de no ganar, obviamente, un grupo que se presentara a las municipales, repito, solo
municipales. Podría, o sea, si no ganase por mayoría absoluta, no le quedará más remedio que aceptar ciertas políticas progresistas, ¿no? Un grupo político altermundista, en el caso de que tenga que compartir mesa con otros partidos políticos, no le quedará más remedio que aceptar, pues, la propuesta de subida de salario mínimo o propuestas de carácter progresista, que nosotros no negamos este tipo de medidas, pero no creemos que sean la salvación al sistema, ni mucho menos. Entonces, nuestro objetivo es buscar esa mayoría absoluta y, una vez conseguida, intentar implementar esas medidas de carácter altermundista para buscar la autosuficiencia general, ¿no?, que veníamos diciendo antes. Entonces, con esos 4 millones, recuperamos tierra que está en manos privadas y pasa a manos públicas. Hablemos de 1 hectárea. Y ahí se deciden construir 5 o 6 casas de carácter ecosostenible que sirvan también como herramienta para resistir al sistema capitalista. No cualquier tipo de casa convencional, como por ejemplo pasó en Marinaleda, no. Casas que tengan carácter ecológico. Aparte de eso, a una familia se le puede proporcionar X cantidad de metros cuadrados para que puedan cultivar sus propios alimentos. Aparte de eso, a esta familia, aparte de la casa y de su huerto urbano, se le puede proporcionar un sistema de autonomía energética como los que implantó Michael Reynolds en su modelo de casas Airships. Entonces a esta familia se le está proporcionando desde lo público, en materia de una ecovivienda, X cantidad de metros cuadrados para que pueda cultivar sus propios alimentos e independencia energética. Estaríamos cubriendo la base de la pirámide de Maslow, y esta familia a lo mejor solo tendría que trabajar una X cantidad de horas, mucho menor que lo que tiene que hacer hoy en día. Mucho menor. Porque claro, está cubriendo sus necesidades básicas de un modo alternativo, no tiene por qué venderse a la primera de cambio, no tiene por qué aceptar cualquier tipo de contrato basura y, por supuesto, sabe que va a poder sobrevivir independientemente de que el sistema capitalista lo acepte o no lo acepte. Entonces sí que estamos hablando de verdadera transformación. Murray Bookchin decía sobre el municipalismo libertario: el municipalismo libertario es una parte integral del marco de trabajo del comunalismo. De hecho, es su praxis. Del mismo modo que el comunalismo, como cuerpo sistemático del pensamiento revolucionario, no tiene sentido sin el municipalismo libertario. Es decir, el cambio se inicia desde el municipio, pero imaginaos que el municipio de Carmona en Sevilla y otro municipio con las ideas altermundistas en Barcelona, ¿qué pueden hacer estos dos municipios? Confederarse entre sí. Eso es a lo que Murray Bookchin se refiere con comunalismo o confederación entre municipios. Estaríamos hablando de unión. Es imposible alcanzar la autosuficiencia plena y yo no estoy hablando de una autarquía municipal. Todo lo contrario. El municipio lo que tiene que incentivar es la autosuficiencia, cubrir esos 2 primeros bloques de la pirámide de Maslow al máximo posible, pero confederarse con otros municipios con sus mismas ideas. Imaginaos que no solo el municipio de Barcelona implementa las medidas del altermundismo: redistribución de la tierra, autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética y ecovivienda. Otro municipio en Gran Canaria hace lo mismo, otro municipio en Galicia hace lo mismo. Estos municipios pueden confederarse para intercambiar ideas, colaborar política, social y económicamente. ¿Y solo en España? Claro que no. La idea del altermundismo es internacional, es internacionalista. Supongamos que un municipio en Francia decide alzarse con las ideas altermundistas y colaborar con otros municipios de España. ¿Por qué no podría unirse a esa unión municipalista y colaborar política, social y económicamente? Pues eso es a lo que Bookchin se refiere como comunalismo. Recordemos el daño que hace el monocultivo a toda la tierra. Tenemos que hablar de cultivación local, pero hablar de policultivo. Debe terminarse eso del monocultivo por el daño que hace a todo el ecosistema en su conjunto. Y deberíamos utilizar el altermundismo, es sinónimo de tecnología, ya sea en materia energética, ya sea en materia alimentaria.
No estoy hablando solo de la creación de huertos urbanos de forma simple. Podríamos implementar incluso medidas de carácter hidropónico. ¿Qué es eso de los sistemas hidropónicos? El sistema hidropónico son cultivos sin tierra, así como lo oís, sin tierra. Son cultivos que se siembran una especie de estructura que lo único que utiliza es agua a la que se le añaden ciertos nutrientes naturales y consigue ahorrarse hasta un 90% de agua, consigue salvarse prácticamente toda la cosecha porque la producción está totalmente controlada y la calidad de los productos es increíble. Por lo tanto, incluso podría cultivarse de forma vertical para aprovechar al máximo los espacios. Recuerdo un experimento de hidroponía donde se cultivaban tomates, donde fueron capaces de cultivar 40 toneladas en 1000 metros cuadrados. 40 toneladas de tomate, que no podría hacer un municipio, poniendo todo el espacio público para buscar esa autosuficiencia alimentaria, energética e implementar este tipo de casas ecosostenibles. Estaríamos hablando de una verdadera desconexión del sistema o prepararnos para ese colapso que se nos viene encima. Porque recordemos, estamos muy preocupados por el actual estado de la COVID-19 y esta pandemia, pero el cambio climático se nos viene encima y tenemos que prepararnos y ofrecer nuevas soluciones políticas. Y ningún partido político actual habla de la creación de huertos urbanos o implementación de sistemas hidropónicos, de ecoviviendas, de recuperar las tierras que están en manos privadas. Ninguno habla de este tipo de cosas. Sin la tierra no se puede ejercer ningún tipo de cambio, ningún tipo de resistencia. Recuerdo en vecindario, en Gran Canaria, veo actualmente, porque es presente, una cantidad de hectáreas enorme, una cantidad de tierra enorme que está en manos privadas y que solo sirven para especular. Hablo de miles de hectáreas que podrían ser reutilizadas para, imaginaos, crear este tipo de ecoviviendas, huertos urbanos, crear incluso granjas solares para buscar esa autosuficiencia del municipio. No se puede hacer eso con los presupuestos municipales, no se puede hacer política desde lo local sin esperar a que los partidos políticos hagan o deshagan. Claro que se puede. Además, las alternativas políticas que nos presentan, no hay alternativas ecológicas serias, y las pocas que a lo máximo a lo que aspira, recordemos, era la renta básica o la reducción de horas laborales, tampoco llegan a cumplirse porque el sistema acaba pasando por encima a estas propuestas políticas, ya sea por los medios de comunicación, ya sea creando una oposición política polarizadora. El caso de Podemos es un ejemplo claro. Entonces sí que se puede hacer política lejos del Estado y creando un contrapoder desde la base. El comunalismo como acción política, la ecología social como visión, como base de este proyecto de emancipación, y la autosuficiencia máxima como opción de futuro. Hay una frase que resume muy bien mi idea del altermundismo, y es la siguiente. En el caso de que Lehman Brothers volviese a caer, no afectaría en lo más mínimo a la zanahoria de nuestro huerto, en el caso de que un municipio implementase este tipo de medidas, porque claro, el problema del sistema capitalista es que es interdependiente entre sí, es dependiente. Es decir, cuando hay una crisis, como en el caso del 2007, la crisis inmobiliaria, al ser una economía que está tan entrelazada entre sí, lo que se produce cuando hay una crisis es un efecto dominó que afecta a todas las áreas del ámbito económico. Pero si nosotros buscamos núcleos autosuficientes, que Lehman Brothers caiga no nos podría afectar, por lo menos en el plano de supervivencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de alimentarnos, de tener una vivienda y de tener energía de forma independiente al sistema. Por lo tanto, el altermundismo habla de autosuficiencia y de emancipación humana y de la propia naturaleza. Por supuesto, las medidas que tienen que implementar el altermundismo deben respetar esa ecología social de la que hablaba Bookchin, es decir, tener un pensamiento holístico, no solo enfocarnos en la clase trabajadora, porque sin naturaleza no hay clase trabajadora.
Por lo tanto, nuestra visión debe ampliarse hacia esos ámbitos. Debemos encontrar un equilibrio entre la naturaleza y el ser social, entre el ser humano. Debemos buscar un sistema de poder sobrevivir en equilibrio con esa naturaleza, sin degradarla, sin hacerle el daño que le estamos haciendo actualmente. Bueno, más adelante iré quizás detallando más en profundidad, punto por punto, todo lo que he ido hablando en esta especie de resumen de lo que yo considero que es el altermundismo. Recordemos, el altermundismo en el plano político, comunalismo, municipalismo libertario en la praxis. Una vez utilizado ese municipalismo libertario para la transformación política, desde allí buscar la autosuficiencia alimentaria y energética. Y también resistir en materia de ecovivienda. Entonces, redistribución de la tierra, recuperar la tierra desde los municipios, implementar la construcción de ecoviviendas, utilizar ese presupuesto para buscar la autosuficiencia alimentaria en materia de huertos urbanos y huertos urbanos sofisticados como los sistemas hidropónicos, y aparte buscar la autosuficiencia energética. Ecovivienda, autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética. Cubrir los primeros bloques de la pirámide de Maslow. Ese sería en principio el boceto que dibuja el altermundismo para empezar esa transición o esa transformación o esa lucha contra el cambio climático. Para más contenido como este, os animo a que os suscribáis al canal y podéis apoyarme en Patreon si así lo queréis. Por ahora, eso es todo. Un saludo.